Iniciamos un programa sobre la avenida Pino Suárez, la continuación lógica de la carretera nacional que viene desde la frontera. Es la entrada no solo a Monterrey, también a todo el país en la parte construida en el siglo XX. Es la grandeza de México hecha por sus hombres. Pino Suárez resulta ser un ejemplo de heroísmo durante la Revolución Mexicana, que veremos en este programa. Y al mismo tiempo recorreremos todas las grandes situaciones, momentos y lugares que recorre esta avenida, la avenida Pino Suárez, que está por su importancia en el libro de Nuevo León. Bienvenidos. José María Pino Suárez nace en Tenosique, Tabasco, en 1869. Estaba llamado a ser un hombre de ideas. Se recibe de abogado en Mérida, Yucatán, y participa desde muy joven en movimientos que finalmente darían la Revolución Mexicana. Fue el representante de Madero en todo el sur de México. Su brazo que acomodó las piezas para que durante los últimos años de Porfirio Díaz fuera justamente Pino Suárez quien encabezara en el sur el llamado hacia la revolución. Todavía estando en San Luis Potosí, quien informaba a Madero de todo lo que pasaba en el centro y en el sur del país era Pino Suárez. Y de ahí surgió la idea de que la fórmula para competir hacia la presidencia de la República fuera la de Madero y Pino Suárez, candidato este último a la vicepresidencia, demostrando también que todo el país quería la revolución, el norte y el sur. Fundan así Madero y Pino Suárez el partido antireeleccionista y queda como ejemplo de constancia en la lucha, en el sentido en que ningún otro hombre estuvo y podría conocer la situación específica de la revolución que quien siempre sería el segundo, quizás en nombre, pero en la igual importancia en las ideas, quien tenía por lo general la particularidad de tener la palabra progreso como parte de su ideario, de su plataforma de razones para lograr la revolución. Desde ahí, Pino Suárez empezaba ya a aparecer como una figura nacional. Hoy día, todas las grandes ciudades de México tienen una calle en su parte central o en su parte importante con ese nombre, José María Pino Suárez, pensamiento de la Revolución Mexicana. Hombre fiel y leal a Madero, que hizo posible la no reelección y la nueva constitución para los mexicanos. El primer nombre que tuvo esta avenida fue el de Calzada Progreso. Así se lo impuso su creador, el general Bernardo Reyes Ogazón, en el año de 1891, mismo año en que se pensó construir la Calzada Madero, y que era importante para crear un nuevo eje en el que se moviera el nuevo Monterrey, que recibía al ferrocarril y que años más tarde recibiría también las grandes carreteras. Pero todo era aquí, el lugar en donde se encontraban las estaciones, los lugares en donde subían y bajaban los
pasajeros y las mercancías el ferrocarril. Pero también era un Monterrey plano, ancho y amplio. Un Monterrey que estaba llamado a la grandeza y que así fue concebido. La palabra progreso se considera también como un adjetivo que se deseaba para Monterrey, aunque el fondo del nombre venía del partido político que tenía don Bernardo Reyes, Unión y Progreso, y basó en estas dos ideas los nombres de las dos más grandes avenidas, la Calzada Madero, llamada antes Unión, y la que hoy se llama Pino Suárez, que era Progreso. Esos mismos atributos se vivieron después en Monterrey gracias a la Revolución. Cambiarían los nombres de las calles, serían los nombres de los héroes de la Revolución, pero queda el recuerdo y el antecedente de que lo que se buscaba se logró finalmente en distintas circunstancias: la unión de los mexicanos y el progreso de sus empresas y de sus esfuerzos. Así queda establecido en el libro de Nuevo León. La avenida Pino Suárez empieza aquí, en su cruce con Colón. Es y ha sido por muchos años la entrada principal a Monterrey viniendo del norte. Es también el camino hacia el sur de la ciudad y hacia el sur del país. También en relación como que el propio Pino Suárez fue un hombre del sur y fue un hombre que tuvo sus beneficios, el país de sus ideas en toda su extensión. Por eso la calle o avenida es la más amplia de Monterrey, la más ancha, la entrada principal desde el punto de vista histórico. Aquí queda el antecedente de que Pino Suárez fue, es y será uno de los brazos que muestra al viajero el Monterrey de siempre, el Monterrey de todos los tiempos. En el año de 1928 empezó a construirse la carretera nacional México-Nuevo Laredo, que incluía el paso por Monterrey. Y justamente se aprovechó esta avenida, ya llamada Avenida Pino Suárez, para cruzar Monterrey, para mostrar a todo el país y a quienes salían de él para trabajar en los Estados Unidos lo grande y lo importante que México sería en las próximas décadas. Por eso empieza una zona de hoteles desde lo que fue el campo militar o ciudad militar número 1, allá en los límites con San Nicolás, que se prolonga hasta aquí como el lugar de estancia temporal para seguir un largo viaje que duraba casi 24 horas hasta la Ciudad de México. También atravesaba de la Calzada Madero hasta Constitución todo lo que vino sumándose en Monterrey: edificios públicos, restaurantes, hoteles, funerarias, agencias de carros, todo quedaba por Pino Suárez. Más tarde, hospitales y lugares de mucha concurrencia como edificios de despachos también formaron parte de esta misma avenida, que siempre se distinguirá como la entrada del norte hacia todo el país. El cambio de nombre de Calzada Progreso a Avenida Pino Suárez se da justamente después de la famosa decena trágica,
aquello que en 1913 llevó a la historia a Pino Suárez, cuando muere junto con Madero aquel 22 de febrero de ese año a un lado de la penitenciaría de Lecumberri en el Distrito Federal. Desde entonces esa avenida lleva este nombre, Pino Suárez. Es interesante recordar que sobre esta avenida estuvo la antigua penitenciaría de Monterrey. Lo que es hoy la que está en Topo Chico fue trasladada desde aquí en el año de 1943. Un recio edificio llamado la Penitenciaría por Bernardo Reyes, que la construyó en 1885. Fue verdaderamente interesante todo lo que sucedió en esa vieja penitenciaría, frente a la Alameda y frente a Pino Suárez. Ahí estuvo como un invitado especial, así lo cita la historia, por decisión propia, en una de sus celdas, el licenciado Santiago Roel Melo, que ya encabezaba desde entonces movimientos en contra de la Revolución Mexicana. Ahí entonces exige Santiago Roel que si salía de ahí es porque el propio Bernardo Reyes iba a pedirle que saliera. Él era un abogado que iba a ver un cliente, pero estaba en contra de muchas cosas que estaba haciendo Bernardo Reyes. Y era tanta su convicción de pedirle al gobernador que resolviera muchas cosas que pidió a los escoltas y a los custodios que llevaran al gobernador ahí. Era tanto el peso moral de Santiago Roel que fue posible que el propio gobernador Bernardo Reyes fuera a sacarlo de una de las celdas de esta penitenciaría que siempre se recuerda por sus regios muros, recias formas, fortalezas que quedaron ahí en la historia, siempre junto a la avenida Pino Suárez. Siempre siguiendo el trazo exacto de la avenida Pino Suárez, encontramos el lugar exacto en donde fue aprendido Francisco I. Madero y su ayudante Roque Estrada en un mitin que se celebraba en el mes de julio de 1909. Ahí fue llevado a la penitenciaría de San Luis Potosí y en donde empezaría a escribir el famoso Plan de San Luis. La Alameda Mariano Escobedo, que tiene sus orígenes en los tiempos de Santiago Vidaurri, allá a la mitad del siglo XIX, y que tuvo primero el nombre también de Porfirio Díaz, tiene el antecedente de dar siempre la cara a lo que es hoy Pino Suárez. Aquí se escribieron grandes momentos como aquella manifestación del 2 de abril de 1903, en donde todo Monterrey y todo el estado pedía la demisión de Porfirio Díaz, pedía que se retirara del poder, y fue justamente frente a la actual avenida Pino Suárez en donde empezó esa caminata hasta la Plaza Zaragoza, que terminaría con la muerte de varios policías, estudiantes y gente de la época, que le daba a Monterrey y a Nuevo León el antecedente que aquí se iniciaría la Revolución Mexicana unos 6 o 7 años antes. Todo eso se da frente a la avenida Pino Suárez y también se da un poco con la característica del nuevoleonés, de defender siempre lo suyo y de hacer lo propio, de exigir y de pedir que las cosas se hagan en justicia, con libertad y de acuerdo a la ley. Ahí, en la avenida Pino Suárez, se da el sepelio del maestro Serafín Peña en 1927
considerado como el más concurrido que ha habido en todos los tiempos en Monterrey. Así, todo se hace por Pino Suárez en diferentes formas y medidas, sin dejar de hablar de la importancia que tiene la Alameda Mariano Escobedo, también frente a Pino Suárez, que fue, entre otras cosas, el lugar de estudio de muchas generaciones. Se estilaba por las tardes, en la década de los años 40 hasta los 70, estudiar tanto los días entre semana y sobre todo los días de exámenes en sillas playeras que se ubicaban frente a Pino Suárez y que se prestaban para poder utilizar ese lugar y este ambiente para estudio, encuentro y discusión de temas aquí en la Alameda Mariano Escobedo, que ha tenido varios usos y varios tipos de actividades durante la historia de Nuevo León. La lista de actividades y de eventos importantes que se han hecho en la Alameda es enorme. Desde aquel pequeño zoológico en los tiempos de Leopoldo González Sáenz, o la renta de bicicletas que varias generaciones aprovechamos por décadas desde aquí, o aquellos domingos culturales con bandas de música y orquestas que también se organizaron por muchos años. Más de medio siglo de recuerdos de muchas generaciones que actualmente pueden compartirlos con sus hijos y nietos. La Alameda, parte viva del Monterrey de siempre. El paso de José María Pino Suárez a la historia de México es sin duda alguna la decena trágica. La muerte que tuvo obligada por Victoriano Huerta Ortega, aquel ministro de guerra del presidente Madero. De aquel famoso día 19 de febrero de 1913, en donde son obligados a renunciar tanto Madero como Pino Suárez de sus cargos. En ese tiempo, José María Pino Suárez era secretario de Justicia e Instrucción Pública del gabinete de Madero. Era el hombre pensante sobre los cambios que se habían dado y que él, desde periodista en Mérida, Yucatán, pedía y estaban haciéndose realidad para México. Ahí, en la decena trágica, termina en aquel 22 de febrero de 1913 la vida de estos dos grandes patriotas que sus calles se cruzan y se unen y que siguen sus nombres en las mentes de los mexicanos: Madero y Pino Suárez. Edificios de distintas épocas que vienen de recuerdo de lo que fueron los hoteles Son Mar y California en los límites con San Nicolás, cuando apenas era carretera, a estos nuevos edificios del Hotel Safi o del edificio Benavides, que se hizo moderno, que nos dan la cara del nuevo Monterrey, que ahora es escenario del turismo global. Sigue siendo Pino Suárez la espina dorsal o columna vertebral del tráfico que viene de lado a lado, y sigue siendo también el registro de nuevos y viejos lugares que se juntan y que hacen el ambiente de una ciudad cosmopolita que recibe y que habita allá a personas de todo el mundo. Así Pino Suárez confirma y conforma historia con nuevas realidades.
Una de las primeras 5 parroquias que existieron en Monterrey antes de 1960 incluye a la parroquia de San José, por la calle de 15 de Mayo al llegar a Pino Suárez, que nos da el recuerdo de aquellos grupos de jóvenes, de aquellos coros y de aquellas fiestas que se hacían alrededor de las iglesias. Ayuda a estudiantes foráneos, convivencias para pláticas de cada semana para las familias, toda una serie de recuerdos de parejas y de familias que iniciaron aquí, muy cerca a Pino Suárez, o que tuvieron algún capítulo de su vida, algún amigo, algún hermano por aquí, muy cerca de Pino Suárez, en la parroquia de San José. Uno de los primeros edificios de hospital que registra Monterrey con más de 15 pisos en todo el país es sin duda este del Hospital de Zona del Seguro Social, que nos ayuda a recordar la fecha desde que la seguridad social está al alcance de todos los mexicanos, 1942. Este edificio viene más o menos de esa década y principios de los 50 ya terminado, y nos ayuda a entender cómo se divide en todo el país el Seguro Social en zonas. Este lugar ha sido la cuna de miles de regiomontanos. Antes de Gine y de los hospitales de especialidades estuvo el Hospital de Zona del Seguro Social, parte de la grandeza del Monterrey de hoy, parte también de la grandeza de esta avenida que hoy recorremos, la avenida Pino Suárez. Aquí termina Pino Suárez, para continuar por Morones Prieto y Garzazada a internarse, como era su idea original, a la carretera nacional, a seguir hasta el resto del país y a llevar el recuerdo de las grandes imágenes que nos da el Monterrey de hoy. Así llegamos al final. Agradecemos mucho su atención, su compañía. En la producción, Pati Acosta. En la cámara, Alberto Hidrogo. Edgar García, asistente de cámara. En la postproducción, Mario Treviño y Everardo Arbizu. León Reyes se despide con la satisfacción y el orgullo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.